Bien, muy buen día, estudiantes de grado sexto. Hoy es 14 de septiembre de 2021. Hemos venido con varias actividades, sobre todo las actividades de, digamos que reposición por tiempo del paro nacional. En nuestro caso, pues como no hicimos ningún paro, tenemos como esta normalidad de seguir dictando nuestras clases en la medida que los estudiantes estén en su día de no presencialidad. Aprovechando que hoy están en no presencialidad, entonces continuamos con nuestra clase de ética sexto. Ya saben, pueden enviar sus guías al correo jipineda@educacioninstitucional.edu.co. Poco a poco vamos haciendo el uso del correo institucional, que es, pues, digamos que nuestro medio directo de comunicación. El nombre de la secuencia didáctica, seguimos con relaciones con los demás y se espera que el alumno entregue, pues, las evidencias marcadas con sus nombres y apellidos completos, el curso, la paginación, la identificación de a qué actividad corresponde para cada foto y o archivo. En esta oportunidad, entonces, estamos en ética, sexto, periodo 3, semana 5. Bien, entremos entonces a esta guía y miremos el siguiente caso. La actividad en cada caso pues está marcada en letra azul como siempre lo estamos trabajando. ¿Qué opinas de este caso? ¿Cuál es tu opinión? Un día salí con una amiga, Luisa, al parque del barrio, pero tuvimos un desacuerdo sobre el tiempo que debíamos quedarnos allí para montar en bicicleta. Como me gritó y empujó porque no estuve de acuerdo con ella, fui hasta su casa y les conté a sus padres lo sucedido con Luisa para que la castigaran. La capacidad de decidir no puede ejercerse caprichosamente, es decir, teniendo en cuenta únicamente nuestra voluntad, lo cual significa que en nuestra condición de seres sociales, nuestras decisiones deben considerar la situación y vulnerabilidad de las otras personas, lo mismo que las normas y reglas del grupo con el que convivimos. Tomar una decisión implica una responsabilidad, pues debe ser adecuada, buena, conveniente a las necesidades de cada uno y especialmente que procure el bienestar del grupo. En algunos momentos hay que tomar decisiones para definir nuestro futuro y las metas que queremos alcanzar. Por esta razón conviene dejar a un lado los impulsos y pensar muy bien lo que vamos a hacer, analizar las diferentes opciones, calcular las consecuencias de cada una de ellas y sobre todo tomar una decisión propia, pues hacer caso a otros o por quedar bien no siempre es lo mejor. Eh, en resumen y en pocas palabras, todo acto, toda decisión de que tomemos, pues va a traer consecuencias, todo. Ustedes tienen que pensar esas consecuencias. Por ejemplo, un ejemplo cualquiera, ¿cierto? No envío la guía de ética. Pues eso traerá una consecuencia. Por lo general, nos excusamos en que nuestras decisiones recaen sobre los demás. Entonces, no tuve tiempo, estaba ocupada, infinidad de cosas que hacer, el profesor tiene la culpa, no, mis padres me sacaron y yo no tuve la culpa, fue mis padres, en fin. Siempre vamos a escudarnos en los demás. Recordemos que el temor a las consecuencias es lo que nos hace aflorar las emociones y a veces sacamos pues esa, ese rasgo de mentira, de disculpa, siendo que debimos haber dicho, bueno, no lo hice y asumo las consecuencias. O pido una disculpa y trato de mejorar la situación. Esa es la idea en esta parte, pero siempre debemos de tomar en cuenta las consecuencias de nuestros actos. Miremos el segundo caso. ¿Qué opinas de este caso?
Yo estudiaba en una institución educativa cercana a mi casa. Después de terminar mis estudios de quinto grado, busqué un colegio femenino porque quería estar alejada de los niños groseros y bruscos. Al cabo de algún tiempo me invitaron a una fiesta en el barrio. Sentí que hacía mucho tiempo que no compartía con niños de mi edad. Entonces, cuando me sacó a bailar, uno de ellos me preguntó si tenía novio. Yo me sentí muy mal, incómoda y salí corriendo de la fiesta. Pero luego reflexioné sobre mi actitud. Hablé con mi mamá y mi hermana mayor, quienes me aconsejaron y fueron muy comprensivas conmigo. También me ayudaron a entender que no debo vivir aislada y que solo compartiendo con los niños y niñas puedo superar mis miedos y mejorar mis relaciones. ¿Qué opinan entonces de este caso? Diremos qué dice el texto. Solucionar un problema, como resolver una tarea difícil o comunicarse con alguien, también involucra una toma de decisiones en las que se asume el esfuerzo por conseguir ser mejores y lograr compartir una vida más agradable con las otras personas. Cuando lo hacemos de manera acertada, sentimos una gran satisfacción. Algunos de nosotros, más se nota de pronto en el salón de clase, pues somos tímidos, no hablamos, somos personas ensimismadas y de pronto no lo practicamos mucho, ¿cierto? Pero pasar al tablero y que otras personas estén alrededor de nosotros, que se haga una lectura en voz alta, puede causarnos de pronto pánico escénico, temor. Y es porque nos falta convivir y hacer este tipo de prácticas. Eh, algo otros, por el contrario, son muy extrovertidos y entonces se meten hasta en la charla de los adultos. Eh, Suele pasar, conozco a alguien que prácticamente el adulto está muy pendiente de qué va a decir porque es una persona súper inquieta, es un niño o una niña súper inquieta que todo el tiempo está con esa full adrenalina y entonces hasta en la conversación de los adultos se involucra. ¿Mm? Eh, Conocí a una abuelita que pues ella decía, en la conversación de los adultos los niños no se meten y los ponía en regla. Entonces, los dos extremos son malos, ¿cierto? El niño que no opina nada y el niño que opina por todo y que quiere hacer de todo y se involucra en todo y no tiene como ese límite. Entonces, hay un intervalo que debe promoverse y es un intervalo en el que no sobrepasemos los derechos de los demás y no sean vulnerados nuestros derechos, en el que me pueda comunicar y yo deje comunicar a los demás. Entonces debo ser asertivo, es la palabra. Debo estar asertivo a relacionarme con los demás. No puedo convivirme en una burbuja, pero tampoco por ser el centro de atracción, entonces voy a llamar la atención de todos y voy a expresarme de una forma incómoda para los demás. Entonces, esos límites debo de conocerlos. Eh, Libertad y responsabilidad. En la edad escolar, la libertad depende del grado de confianza que dan los padres a los hijos y son quienes limitan esa libertad. Pero los niños y los jóvenes deben aprender a usarla apropiadamente y a asumir responsabilidades cuando la ejercen. ¿La qué? La libertad. La libertad debe tener un propósito y estar enmarcada en un proyecto de vida que corresponda a los sueños y metas. La responsabilidad es el límite principal en el ejercicio de la libertad. Uf, vaya, nos están diciendo que pues la libertad debe ejecutarse con responsabilidad. Si la libertad no se ejecuta con responsabilidad, entonces pasamos a una palabra que ya habíamos visto en la guía anterior, que se llama el libertinaje, que es la libertad sin límites, es la libertad sin autoridad, la libertad sin ley, sin Dios ni ley, como dicen por ahí. Y hay que tener cuidado porque el libertinaje, cuando sentimos que
pues podemos hacer de todo. Pensamos que nuestros derechos están por encima de los derechos de los demás y en esa medida sobrepasamos límites, hasta los mismos propios, porque pues no aceptamos que nos equivocamos. Responde. Entonces, vienes, ¿qué opinas de? ¿Qué opinas de? Ya estamos en responde con respecto a la libertad y la responsabilidad. Cuando ejerzo la libertad, me pregunto, ¿estoy siendo responsable consigo mismo y con mi proyecto de vida? Vamos a anotar eso. Empezando porque a corta edad ya tiene que haber un proyecto de vida. Quiero comentarles que en algún momento yo me decidí por la música. Entonces sabía tocar unos instrumentos de forma empírica, la batería, el bajo, el piano, la guitarra, y en algún momento me presenté a la universidad y no pude pasar porque las personas que tienen ese estilo de vida de músicos empiezan desde muy niños, a corta edad, 5 años, 6 años, 10 años, a trabajar todo lo que es la parte musical. Y en esa medida, pareciera que no, pero un niño de tan corta edad ya tiene un proyecto de vida. Porque cuando ya uno está muy grande, pues tomar este tipo de proyectos de vida es una cosa muy compleja. No solamente esto de la música, el deporte, ¿cierto? Entonces, nótese que nuestros deportistas son personas muy disciplinadas que desde el principio tienen claro su proyecto de vida. Ahora, su proyecto de vida es tan fuerte que lo ejecutan hasta el límite sin descuidar responsablemente sus otras tareas. Es decir, voy a dar un ejemplo, Mariana Pajón, yo sí creo que fue bachiller, como mínimo. Entonces, pero desde muy pequeña, desde los pocos años, ella estuvo ejecutando su disciplina. Es decir, tenemos que tener tiempo para todo y ser buenos en todo, tanto en el proyecto que me llama mucho la atención como en el proyecto social en el que estamos involucrados. La educación es un proyecto social que nos lleva a vincularnos como ciudadanos de bien. Si no tuviéramos educación, probablemente todavía estaríamos en la época de las cavernas, donde la violencia, la fuerza, la incoherencia, el pensamiento rápido estarían ejecutándose a nivel social. Tenemos que ser una sociedad que vele por el razonamiento, por el pensar, por la responsabilidad y ejecute ese razonamiento, esos límites bajo una libertad responsable. Estoy siendo responsable con los demás, con mis actos, estoy siendo responsable con... ahorita vamos a leer algo importante y es que si hago mis trabajos, pues estoy siendo responsable con el esfuerzo de mis padres por traer el alimento día a día a mi casa. La libertad ejercida me conduce a un crecimiento personal en todas las dimensiones humanas. Pensamos que somos libres sin responsabilidades y eso no es verdad. Eso no es libertad. Eso es el abuso de la libertad. ¿Sí? Pensamos, ahorita vamos a leer esto bien importante y vamos a ver que esas consecuencias de la libertad tienen que estar enfocadas hacia ser responsable y ejecutar una serie de cosas para el futuro. La libertad también se entiende como una conquista y una preparación. Los niños no están preparados para vivir su ejercicio plenamente y por eso los padres son responsables del ejercicio de la libertad del niño. Entonces, aquí vamos viendo que, pues, no es que yo ya cumplí 14 años y yo puedo hacer lo que quiera o tengo tanta edad, tengo 18 años y yo puedo hacer lo que quiera. A medida que crecen los adolescentes y los jóvenes, mostrarán a sus padres que son responsables y por lo tanto capaces de ejercer libertades y ser dignos de confianza. Es decir, mi primera salida, bueno, te voy a dar permiso para que vayas a una fiesta, a un paseo, para que te vayas de la ciudad,
pero eso es recompensa de signos en los cuales mostramos que éramos responsables. Es decir, hay una frase que me gusta mucho y dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es decir, que si somos responsables, tendremos la libertad que necesitamos para la construcción de nuestro proyecto de vida. Los padres, en su tarea de ejecución de la paternidad, se preocupan fuertemente por la libertad que dan a sus hijos. Algunos padres creen que los adolescentes piden demasiada libertad sin tener en cuenta responsabilidad. La libertad es una conquista y a medida que los niños jóvenes van mostrando con sus hechos que son responsables, entonces los padres y los adultos pueden brindar mayor confianza y libertad. La libertad es una conquista por nuestros hechos responsables. No es algo que sucede espontáneamente, sino que es el producto de un proceso gradual. Es decir, de acuerdo con nuestras acciones, nos hacemos dignos de ella. Vaya. Sin embargo, cuando somos irresponsables, lo contrario, ¿cierto? A lo que deberíamos ser, nuestros padres tienen el derecho de restringir nuestra libertad para buscar un norte acertado a nuestra vida. Bien, aquí es la confrontación, ¿cierto? El conflicto, porque resulta que cuando nosotros no ejecutamos la libertad con responsabilidad, estamos violentando un derecho a los padres y el derecho de los padres es buscar un horizonte, un futuro acertado para sus hijos. Entonces, viene la restricción, vienen los límites y como personas no nos gustan los límites, pero es porque nosotros comenzamos a violentar el derecho de la otra persona. Ser libres no significa hacer lo que queramos, sino que más bien, siendo responsables, podemos realizar lo que deseamos dentro de las normas del respeto a los demás, procurando desarrollar nuestros intereses y proyectos. Tareas tan sencillas como llevar buenas notas, estudiar, llegar a tiempo a casa, cumplir con nuestras obligaciones, demuestran que sabemos hacer buen uso de nuestra libertad. Y en consecuencia, ese comportamiento nos lleva a gozar de privilegios, por cuanto permiten que los demás nos den confianza y nos sientan como personas valiosas y responsables en todos nuestros actos. Primero, debe haber una conciencia de la persona en que la libertad se gana bajo la responsabilidad. Cumplo con mis tareas, cumplo con estudiar, cumplo con mis deberes, me levanto, doy gracias por un día más de vida y lo primero que hago es tender mi cama, arreglar mi habitación. Ya me enfrié, me voy, me arreglo, me baño y empiezo a hacer todas las cosas en orden, como si fuera una persona adulta. Esa es la vida. En esa medida, pues no tengo por qué tener una coacción de parte de los demás, de nuestros padres, ¿cierto? Y de las otras personas, ¿cierto? Pues en todo lugar vamos a tener coacciones. No me porto bien, pues me van a llamar la atención. Piensa éticamente. ¿Qué relación encuentras entre la libertad y la responsabilidad? ¿Qué significa eso de que la libertad se debe conquistar? ¿Estás de acuerdo con que la libertad se debe perder si no hay responsabilidad? Es que es muy bueno juzgar desde que soy yo el que quiero la libertad, pero ¿y si tuviéramos un hijo, somos capaces de dejarlo hacer todo lo que él quiere sin límites, arriesgando tal vez el futuro? Bueno, todos tenemos derecho, por ejemplo, a hacer
de nuestro cuerpo lo que queramos, pero les voy a dar un ejemplo. Un chico se mandó en alguna oportunidad por su adolescencia a hacer un súper tatuaje, pero el sueño de él era trabajar en el Banco de la República y vaya que empezó a luchar por ese sueño y le salió todo ese proceso. Pero cuando le hicieron los exámenes médicos, entonces él tenía un tatuaje. Como él ya tenía un tatuaje, él tenía una marca identificable, y en la sección que él iba a estar no tenían por qué identificarlo, a no ser que fuera pues por sus nombre, por su cédula, en fin, pero un rasgo físico no podía tener esa marca. En esa medida, pues la persona salió del proceso y perdió ese sueño, ese anhelo de trabajar en el Banco de la República. No sé si en la carrera militar ya estén aceptando personas tatuadas, a no ser que sean, pues digamos que los soldados rasos, pero digamos que hay límites para algunas cosas. Entonces, digamos, una decisión que hoy tomemos nos puede afectar toda la vida. ¿Cuántos de pronto se han hecho un tatuaje y quieren borrárselo y primero que les sale un poquito costoso el quitárselo en láser? Y segundo, de pronto se arrepienten, se tatuaron el nombre del novio y a los 3 meses preciso cortaron y les dejó una herida grande y no saben qué hacer con ese nombre ahí. Bien, ya visto, ¿cierto? Estas relaciones pues entre la libertad, la responsabilidad, la parte de conquistar la libertad, la parte de, ¿cierto? Perder es ganar un poco. Comenta esta sección, aprendiendo con una frase de Isaiah Berlin, 1996, en español, Isaías Berlín. Yo estoy dispuesto a sacrificar parte de mi libertad o toda ella para evitar que brille la desigualdad y que se extienda la miseria. Yo puedo hacer esto de buena gana y libremente, pero téngase en cuenta que al hacerlo es libertad lo que estoy cediendo. En aras de la justicia, la igualdad o el amor a mis semejantes. Maravilloso pensamiento. Me sacrifico por los demás. Vaya. Entendiendo la libertad. Ya sabemos que tenemos derecho a la libertad y que la libertad está definida por un valor básico para la vida y la convivencia. Es un derecho que tienen todas las personas a actuar sin coacción, sin restricción de ninguna clase. Es el derecho a la libertad que encontramos en la Constitución de las Naciones y que también aparece en las leyes. Si bien este entendimiento de la libertad es correcto, resulta incompleto e insuficiente porque debemos tener en cuenta que el ejercicio de la libertad se puede ejercer de un modo correcto o incorrecto. Aquí viene de que hay faltas leves y faltas graves y que en algún momento, pues, de pronto algún hecho de libertad, ¿cierto? Empieza, y de abuso de la libertad más que de la libertad, empieza a traer consecuencias. Y en esas consecuencias, pues empieza a haber restricciones. Nótese que se dice que las personas son privadas de la libertad cuando socialmente han hecho algo en contra de alguien. Y es que no podemos permitir, ¿cierto?, que por pensar que somos libres en medio del libertinaje, algunos dañen socialmente a los demás. Entonces deben de haber límites. Los límites son necesarios. A este respecto, Fernando González Lucini, 2002, en su obra Hablemos de la libertad, nos plantea 3 formas concretas de ejercer nuestro derecho a la libertad. Entonces, estas 3 formas son la libertad perversa, la libertad manipulada y la libertad responsable. Dicho por Fernando González Lucini. Veamos cada una de ellas. Libertad perversa.
es cuando utilizamos la libertad de manera egoísta, insolidaria, es decir, no tenemos en cuenta las personas que nos rodean. Podemos actuar vulnerando los derechos de los demás, causándoles daño y dolor, cayendo en un relativismo moral de que todo se vale, siempre que estemos satisfaciendo nuestros deseos y aquello que queremos hacer. Pareciera que no, pero esa picardía la tiene el colombiano, esa libertad de todo se vale, y cuando va a otro país ve que hay normas y que si no cumple esas normas, entonces lo castigan fuertemente, entonces dice, ay, estoy en otro mundo, es que ellos sí son educados. Mentira, el colombiano tiene que ser, ¿cierto? Libre, pero con responsabilidad. Libertad manipulada. Sucede cuando nos dejamos influir por los amigos, las modas, las costumbres o cualquier exigencia externa que nos impone determinadas formas de actuar. En esta clase de mal llamada libertad nos dejamos gobernar por otros. No actuamos con soberanía, sino sujetos a la voluntad ajena. Así sucede, por ejemplo, cuando un grupo de amigos nos invita a cometer actos de indisciplina o a hacer sentir mal a un compañero, aunque nuestro criterio moral nos indique que no debemos hacerlo. Sin embargo, nos dejamos llevar por el grupo. Han habido muchos estudios de que el hombre se deja llevar por el grupo. Y en esa medida, entonces, el comportamiento individual es bien diferente al comportamiento grupal. Y podríamos decir que tenemos caras, tenemos libertad manipulada. Con nuestros padres somos unos, en el colegio somos uno, en la calle somos otro, con una persona somos otra persona completamente diferente. Manipulamos la libertad porque no somos la misma cara, la misma faceta ante todas las personas. Entonces, vaya, un padre se sorprende cuando le dice a uno en el colegio, bueno, su hijo es así, aquí es así, ay no, ¿cómo así? Ustedes porque están diciendo eso de él, ¿cierto? Se sorprende porque la persona en medio de la ejecución de su libertad manipula las situaciones para su propio beneficio. No está bien, ¿cierto? No está bien ni la libertad manipulada ni la libertad perversa. Miremos lo que está bien, la libertad responsable. Sucede cuando actuamos de forma crítica, consciente y autónoma. En este caso tenemos suficiente conciencia de los actos que acometemos o que hacemos y sabemos las consecuencias que se derivan de ellos, de modo que asumimos la responsabilidad de nuestras propias acciones, respetando los derechos y las libertades de los demás. Creo que si todos ejecutáramos una libertad responsable y pensáramos en los demás, entonces estaríamos en un alto nivel social, porque en medio de nuestra libertad seríamos conscientes de la necesidad del otro y en esa medida aportaríamos al otro en medio de su necesidad, cualquiera que sea, necesidad afectiva, emocional, sentimental, económica, en fin, educativa, de salud, todo no lo compartiríamos, tendríamos coinonía, unanimidad, iríamos todos hacia un estilo de vida diferente. Y eso es lo que queremos empezar a inculcar en nuestras nuevas generaciones. Explica con tus palabras las 3 formas de libertad consideradas por Fernando González Lucini. O sea, voy a decir qué entendí de cada una de estas 3 libertades. Identifica 3 situaciones diferentes o da un ejemplo que corresponda a cada una de ellas. En lo posible, hagámoslo con nosotros. Bueno, yo ejecuté libertad responsable en esta situación. Ejecuté libertad manipulada en esta situación. Ejecuté libertad perversa en esta situación. Todos tenemos, ¿cierto?, el bien y el mal adentro. Entonces, en algún momento hemos ejecutado la libertad en esos 3 tipos de enfoques. ¿Cuál sería la forma adecuada de ejercer la libertad? Contestemos esa pregunta.
¿Qué consecuencias traería ejercer la libertad de una manera perversa o manipulada? ¿Qué ventajas traería ejercer la libertad responsable? Bien, son preguntas bien ambiciosas porque nos confrontan hacia dónde nosotros queremos llevar nuestra libertad. Tal vez hemos hecho cosas que violen la libertad como tal, pero estamos aún para recapacitar. Esta fue la guía entonces que tenemos para el día de hoy, 14 de septiembre. Espero que pues la trabajemos de la mejor manera posible. Muchos éxitos, les deseo el mejor de los días.